Hola, en esta oportunidad estaré analizando la novela The Ballad of the Sad Café por Carson McCullers. Espero sea de su agrado. The Ballad of the Sad Café, o La balada del café triste en su versión en español, es una novela escrita por Carson McCullers en 1943 y publicada por Houghton Mifflin en 1951. McCullers fue una novelista, cuentista, poeta y dramaturga estadounidense y es una exponente de la literatura gótica sureña del país. Algunos de los temas que suele utilizar en su escritura son las tragedias del mundo adulto, la inocencia, la soledad y el engaño. La novela se centra en la vida de Miss Amelia Evans, una mujer acomodada que vive en un pequeño pueblo al sur de los Estados Unidos. Miss Amelia es una mujer tosca, trabajadora e independiente, pero algunos de estos comportamientos cambian debido a la llegada de una figura peculiar a su vida, el primo Lyman Willis, un jorobado y forastero que la hace revelar la mejor versión de sí misma. En la novela se refleja la autosuficiencia de la mujer en una cultura heteropatriarcal donde la mujer y el hombre están regidos por una serie de estereotipos físicos como la carencia de fuerza en la mujer, la contextura pequeña de su cuerpo y su fragilidad, o por patrones de conducta como la pasividad y sumisión femenina, la dependencia hacia el hombre y el rol de la mujer en el hogar. Estas características femeninas se reúnen en el arquetipo Southerville basado en la mujer sureña de los Estados Unidos prebélico. Miss Amelia Evans, la protagonista, rompe dicho esquema en el que la sociedad sureña se encuentra, pues es una mujer independiente que trabaja persistentemente en labores agotadoras que no cumplen con los estereotipos ni el perfil femenino de su época. De esta manera, por medio de la protagonista, la novela derriba los prejuicios que involucran el género con respecto a los comportamientos y la apariencia de una persona. Según Surya 2010, los estereotipos poseen tres enfoques teóricos: el enfoque sociocultural, en donde los estereotipos se emplean como preceptos sociales, pues son la exteriorización de la cultura en la que se habita; el enfoque psicoanalítico, que explica la manera en la que los estereotipos ejercen una actividad involuntaria para complacer el pensamiento inconsciente de las personas; y el enfoque sociocognitivo, que se define como el proceso en el que la información que se obtiene sobre algún tema es codificada por medio de sesgos preestablecidos, de modo que el resultado final es permeado por una fuerte inclinación hacia determinada posición o pensamiento. Aunque es posible que los tres enfoques surjan simultáneamente, el enfoque que predomina en The Ballad of the Sad Café es la óptica sociocultural, pues es la misma sociedad quien implanta estas normativas a las personas. El ejemplo que ilustra la premisa anterior es el asunto con Maurice Feinstein, el individuo que vive en el pueblo y fue agobiado e identificado por su religión, sus acciones y sus actitudes. Cito directamente la novela. Maurice Feinstein era un hombre que había vivido en el pueblo años atrás. No era más que un pequeño judío vivo y saltarín que lloraba cuando le llamaban matacristos y comía todos los días pan sin levadura y salmón en conserva. Le había ocurrido un percance y se había trasladado a Society City, pero desde entonces en el pueblo decían que un hombre era un Maurice Feinstein si le encontraban afeminado o cominero o si lloraba. Los comportamientos de Feinstein se convirtieron en una muestra ridiculizada a la que los habitantes aludían cuando al pueblo llegaban hombres que actuaban similar a este, con la intención de burlarse de ellos, lo cual sugiere que las personas del pueblo se encargaron de establecer este juicio en los foráneos, afectando la forma de pensar de sus mismos paisanos. La etnia de Feinstein y sus maneras fueron blanco de críticas y mofas. Por una parte, el antisemitismo dirigido hacia el personaje lo mortificó durante su estadía en ese lugar. Garzón 2012 indica que el antisemitismo, o como él lo llama, la judeofobia, es el rechazo y aborrecimiento total a los judíos, por el simple hecho de serlo. Algunos de los motivos que el autor resalta son el desconocimiento, la mala fe, los intereses políticos o económicos y la doctrina religiosa de cada individuo frente al judaísmo. Por otro lado, Feinstein también era reconocido y fastidiado por su manera de actuar un tanto afeminada, de la que podemos inferir su homosexualidad. Según Foster 2010, la homofobia es el pavor o temor a los homosexuales. Esta reacción se genera en personas heterosexuales como en algunos homosexuales que aún tienen conflicto con su orientación sexual y se sienten oprimidos e influenciados por la opinión de los demás. Esto en cuanto a los estereotipos y su contexto en general. Ahora bien, centrándonos en el argumento en sí,
Petrusova 2015 explica a través del análisis de una afirmación de Thomas Jefferson que los patrones conductuales y de carácter de las personas en los Estados Unidos están arraigados a la colonización y asentamiento británico en el lugar. Al norte del país llegaron colonos con características diferentes a las de los emigrantes en el sur. Las personas del norte eran frías, trabajadoras, independientes y supersticiosas, mientras que la cultura sureña se distinguía por su impulsividad, hedonismo, indolencia e inestabilidad. Esto con respecto a los dos géneros. En el caso de la mujer sureña, Petrusova 2015 indica que el ejemplar femenino es constituido con la esencia de la mujer victoriana, que consta de 4 condiciones. Veneración total a su esposo y a su familia. El cuidado de sus hijos y de su cónyuge debía ser el motivo principal junto con los deberes del hogar para mantener en alto el nombre e imagen de la familia. Castidad. Después de haber contraído matrimonio con su esposo, la fidelidad y pureza sexual de ella debía estar a merced de su marido dentro de las creencias religiosas de la pareja. Devoción religiosa. Aunque los hombres también cumplían con su fervor religioso, las mujeres dedicaban más tiempo a aquello, profesando su fe, realizando actos de caridad y asistiendo a la iglesia frecuentemente. Todos estos aspectos son incluidos en la docilidad femenina y cuarta condición. Amelia era muy rica. Además del almacén, poseía una destilería a 3 millas del pueblo detrás de los pantanos y vendía el mejor whisky de la región. Era una mujer morena, alta, con una musculatura y una osamenta de hombre. Llevaba el pelo muy corto y cepillado hacia atrás, y su cara quemada por el sol tenía un aire duro y ajado. Podría haber resultado guapa si ya entonces no hubiera sido ligeramente visca. No le habían faltado pretendientes, pero a Miss Amelia no le importaba nada el amor de los hombres. Era un ser solitario. Su matrimonio fue algo totalmente distinto de todas las demás bodas de la región. Fue una unión extraña y peligrosa, que duró solo 10 días y dejó a todo el pueblo asombrado y escandalizado. Dejando a un lado aquel casamiento, Miss Amelia había vivido siempre sola. Con frecuencia pasaba noches enteras en su cabaña del pantano, vestida con mono y botas de goma, vigilando en silencio el fuego lento de la destilería. Si se intenta compaginar el modelo preestablecido de la mujer sureña que propone Petrusova 2015 con la descripción previa de Miss Amelia, parece que no hay ninguna característica que establezca una conexión directa con ella, pues por un lado se plantea el respeto y la veneración hacia su esposo y sus hijos, y por el otro se detalla el siguiente fragmento. No le habían faltado pretendientes, pero a Miss Amelia no le importaba nada el amor de los hombres, era un ser solitario. Página 4, párrafo 1. El personaje de Miss Amelia Evans se ve indiferente ante el pensamiento de crear un hogar o una relación amorosa en el que ella acate las órdenes del hombre para su complacencia emocional, sexual o de quehaceres. De manera similar, Sindelrova 2020 expone el término Southerville en su estudio, afirmando que el concepto de una Southerville como una dama sureña se convirtió en una idealización, un símbolo de la civilización blanca en el sur. Se trata en gran medida de una idea preconcebida que no se aplicaba a todas las mujeres del sur. Una Southerville apropiada debe ser de un determinado origen racial y social. Debe ser puramente blanca y de origen aristocrático, para cumplir a la perfección la mitología del caballero del sur, Southern Cavalier. Citando el ejemplo anterior, era una mujer morena, alta, con una musculatura y una osamenta de hombre. Llevaba el pelo muy corto y cepillado hacia atrás, y su cara quemada por el sol tenía un aire duro y ajado. Página 4, párrafo 1. Esto no concuerda con el arquetipo de Southerville debido a sus orígenes etnográficos y a su constitución física. Por consiguiente, Miss Amelia está fuera de ese esbozo femenino que se infundió a las damiselas sureñas. Además, de acuerdo a Sindelrova 2020, la representación de la mujer a través del Southerville implica una metamorfosis que termina siendo una mudanza de su vida precedente al matrimonio, siendo dependiente de su padre, para después entregarse a su esposo, manteniendo los mismos patrones de comportamiento. En palabras de Brown 2000, el ambiente en el que las mujeres Southerville se encontraban era reservado, pues comprendía la feminidad, la sencillez, la belleza y la sumisión.
Los buenos modales y la cortesía también hacían parte de las cualidades que debían adoptar para ser señoritas recatadas. Miss Amelia comía despacio, con el apetito de un cavador. Estaba sentada con los codos sobre la mesa, inclinada sobre su plato, con las rodillas muy separadas y los pies apoyados en el barrote de la silla. Cuando dieron fin a la cena, Miss Amelia echó atrás su silla, apretó el puño y se tentó la musculatura del brazo derecho por debajo de la tela azul y limpia de la manga de su mono. Era aquel un hábito inconsciente que tenía al terminar las comidas. Página 7, párrafo 2. Estos actos por parte de Miss Amelia demuestran que ella realmente no seguía ese esquema de damisela delicada y refinada que había aprendido etiqueta en su pasado, sino todo lo opuesto. A su vez, Brown 2000 afirma que los roles en los que podía desempeñarse el ideal Somerville eran esposa servicial y disciplinada, madre que alimenta a sus bebés lactantes y pilar moral social. Por el contrario, el ambiente de los hombres era público. Ellos dirigían las finanzas del hogar y los negocios fuera de este, así como también sostenían a su esposa e hijos. Miss Amelia era muy rica. Además del almacén, poseía una destilería a 3 millas del pueblo, detrás de los pantanos, y vendía el mejor whisky de la región. Página 4, párrafo 1. Se puede evidenciar que Miss Amelia era una trabajadora independiente y que gracias a sus propios esfuerzos y tácticas logró conseguir bastante fortuna. También el tipo de trabajo al que Miss Amelia se dedicaba no era convencional en relación a los roles previamente mencionados. Vendía menudillos y salchichas en la ciudad vecina. En los días buenos de otoño plantaba caña de azúcar y la melaza de sus barriles tenía un hermoso color dorado oscuro y un aroma delicado. Había levantado en 2 semanas el retrete de ladrillo detrás del almacén y sabía mucho de carpintería. Página 4, párrafo 2. Para finalizar, se concluye que el personaje principal de la novela The Ballad of the Sad Café, Miss Amelia Evans, no simboliza la imagen de la mujer en su época, sino todo lo contrario a esta mujer frágil y cortés vista por los ojos de los hombres. Miss Amelia no encaja en esta sociedad prejuiciosa, puesto que sus conductas, sus actitudes y su apariencia física es errada para los demás y se asemeja al género masculino. De hecho, en algunos apartados del texto se describe el respeto que las personas solían tener con ella y también es debido a su carácter. Sin embargo, esto no significa que ella sea el inconveniente, sino que en realidad es el contexto histórico quien impregnó de sesgos a la misma sociedad, que a su vez se encarga de normalizar estos pensamientos perjudiciales y cerrar las infinitas posibilidades de una comunidad diversa y tolerante fuera de estos parámetros que nos rigen.